muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias una vez más por estar ahí en nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer programa de esta nueva serie de conferencias del noviazgo, matrimonio, antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. El segundo tema más importante para la humanidad. Después de la salvación, el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio es fundamental enseñarlo constantemente, porque si usted falla en el primero, en el noviazgo, sufrirá irremediablemente en las siguientes etapas las consecuencias de un noviazgo errado. Por eso es tan importante trabajar en prevenir un noviazgo errado para evitar un matrimonio destrozado, para evitar hijos no deseados y un divorcio odiado, toda una plaga social. Y aunque la gente haya fallado en su noviazgo, aún trabajamos también para restaurar esos matrimonios mal casados y destrozados. Y por último, trabajamos también para que el divorcio, esa plaga mundial y mundana, no se propague si el matrimonio está destrozado. Porque el divorcio no solo es pecado, sino que aún encima le genera a usted más problemas en la tierra y le generará la condenación eterna. El tema es muy serio, estimado oyente. El tema es fundamental, el tema es capital, el tema es muy grave. Y en el Ministerio Tinajas tenemos esta visión, tenemos esta meta. Trabajar con esta visión para que a nivel social haya correcta información bíblica del tema y haya una sociedad mejor si prevenimos noviazgos errados, si restauramos matrimonios fracasados, si evitamos embarazos no deseados y si evitamos los divorcios odiados. El mundo está en caos en todas las áreas, lo vemos en las noticias, y el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio no podía ser la excepción. Todo es caos. Noviazgos pecaminosos, matrimonios cerrados y divorcios y recasamientos uno tras otro. Así va esta sociedad. Y la perversión humana es tal en este tema, y la rebelión del corazón del hombre hacia Dios es tal que hasta hemos recibido incluso cartas diseñadas con la inteligencia artificial para tratar de diseñar argumentos con el rastrero fin de defender a toda costa el divorcio y el recasamiento del divorciado. Así es la mente humana, retorcida, perversa, rebelde, buscando a toda costa argumentos con tal de tener una nueva cama, la nueva diosa del siglo XXI. Como la inteligencia humana no puede contra el argumento bíblico nuestro, ahora recurren a la inteligencia artificial para tratar de derribar y elaborar sofisticados argumentos que no son más que sofismas, porque la inteligencia artificial no puede contra la verdad. La inteligencia artificial está diseñada para defender el divorcio y el recasamiento del divorciado, porque la inteligencia artificial toma información de los divorcistas. Pero contra la palabra de Dios no se puede, estimado oyente. Recurrir a la inteligencia artificial para derribar nuestros argumentos bíblicos no es más que una muestra más de la perversión, la impotencia, el retorcimiento y la perdición de esas personas deplorables que son basura humana, buscando afanosamente en algún lugar argumentos que alimenten su sensualidad. El día del juicio, esta gente perdida se llevará una sorpresa y la inteligencia artificial no podrá ayudarles con argumentos cuando Dios diga: «Apártate de mí, maldito, al fuego eterno». El tema es serio, estimado oyente, es muy serio, muy grave, pero para eso estamos aquí, para hacer, como decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribamos todo argumento y toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios
y arrodillamos todos estos falsos pensamientos ante Cristo. Y eso es lo que haremos en esta serie de conferencias, sobre todo llegado el momento del tema del divorcio. En ese momento derribaremos los argumentos de la inteligencia artificial y los haremos comer el polvo. Bien, habiendo dicho esta necesaria e intensa introducción, continuamos hoy con la segunda parte del tema del noviazgo. Los temas que veremos hoy lo haremos como siempre en diferentes puntos para su mejor comprensión. Entremos entonces en el punto número 1. A raíz de esta nueva conferencia, e incluso en las anteriores 40 conferencias que hemos dado en el canal y en la radio, la gente nos ha argumentado en su autodefensa que han fallado en el noviazgo, han fallado en el matrimonio y se han divorciado, dicen ellos, porque no conocían la palabra de Dios, e incluso lo han hecho porque pastores les aconsejaron que se casara con esa persona o que se divorciara de esa persona. Por lo tanto, dicen estas personas en su defensa que ellas no sabían nada del tema por no conocer la palabra de Dios. Y dicen, pastor, yo no conocía la Biblia. Si yo la hubiera conocido, no hubiera fallado. Bueno, no se engañe, estimado oyente. Esa defensa es falsa. Ante Dios no le vale. Dios no se la aceptará. Esa frase es solo una forma de justificar su pecado. Pero yo le digo con la Biblia en mano y delante de Dios que usted no tenía excusa, porque la Biblia misma le dice a usted que sí sabía que estaba haciendo mal al relacionarse con su pareja, al divorciarse, al recasarse, aunque no tuviera una Biblia. Escuche los argumentos bíblicos contra su argumento necio. En primer lugar, pongamos el caso de que usted iba a una iglesia. Si era así, usted debería haber consultado la Biblia, es pura lógica. Si usted está en una iglesia, tiene que tener la Biblia y consultar la Biblia. Usted no debe creer a ciegas todo lo que le dice el pastor, el sacerdote o el rabino. Hay que filtrarlo, hay que examinarlo, dice la Biblia misma. Ir a una iglesia y no consultar la palabra de Dios para tomar decisiones es de necios, es de perdidos. Eso le hace a usted culpable. Confiarse a ciegas de lo que le dice un pastor, un sacerdote o un rabino es pecado. Usted es un ingenuo. Usted debería filtrar lo que le dicen por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, argumento derribado. Decir, no conocía la palabra de Dios, eso no le vale para nada, porque usted debería haber consultado la palabra de Dios. El segundo argumento en contra de yo no conocía la Biblia, pastor. Bien, supongamos ahora que usted nunca pisó una iglesia, ni nunca tuvo una Biblia en sus manos. Bien, entonces usted me dirá, pastor, yo me equivoqué en el noviazgo, me casé con quien no debía, mi matrimonio está destrozado y me divorcié porque no conocía nada de Biblia. Bueno, volvemos al mismo punto de antes, en este segundo argumento, pero con una variable. Eso también es rotundamente engañoso y falso. Usted no es inocente. Usted sigue siendo responsable de su error y culpable aunque no tuviera la Biblia porque, escuche bien, Dios dice en su palabra que Él ha puesto dentro de usted el razonamiento y la conciencia. Dos alarmas que son como una pequeña Biblia para advertirle de no fallar en las decisiones. Se lo repito. Dios dice en su palabra que Él ha puesto dentro de usted el razonamiento y la conciencia, dos alarmas que son como una pequeña Biblia para advertirle de no fallar en las decisiones. Dios le dio a todos los hombres de forma innata dos alarmas, dos herramientas, dos recursos infalibles para avisarle antes de que usted haga algo malo o errado. Por ejemplo, si usted como mujer se relaciona con un hombre bebedor, un hombre inmoral, un hombre casado, un hombre duro, un hombre violento, etcétera, etcétera, o al revés, si usted como hombre se relaciona con una mujer gastona, inmoral, sensual, con una mujer que solo le gusta el dinero, que no quiere saber nada de Dios, con una mujer charlatana, prepotente, simplona, religiosa, sucia, poco trabajadora, muy chismosa y que solo tiene curvas, pero no tiene cerebro,
Automáticamente, si usted se relaciona con personas así, Dios le avisa inmediatamente por medio de la alarma de la razón y de la conciencia. Cuando hay la más mínima duda en su conciencia, cuando no hay paz en la conciencia, cuando algo no encaja, ese es Dios que le grita desde dentro por medio de la conciencia que esa persona no le conviene. Por lo tanto, si usted se salta el grito de Dios por medio de la razón y el grito de la conciencia en el noviazgo, usted se hace responsable y culpable de su propio fracaso por no haber escuchado la voz de Dios por medio de esa pequeña Biblia, la conciencia y el razonamiento. Por lo tanto, el fallo es culpa suya. Usted ha pecado, no tiene excusa. Es más, en la pareja, Dios le avisa a las dos personas por medio de la razón y la conciencia. Por lo tanto, son 4 alarmas gritando a la vez que esa relación no es buena. Por lo tanto, argumento derribado. Usted no tiene excusa de haber fallado. Usted no es inocente. Usted es culpable por haberse relacionado con esa persona errada, por no haber hecho caso de la conciencia y la razón. Punto. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. No solamente se falla en el noviazgo por no escuchar la palabra de Dios, ni la razón, ni la conciencia, o incluso no escuchar el consejo de los que nos aman, sino que hay otra razón doble del fallo en un noviazgo. Nos referimos a los 2 enemigos del noviazgo bíblico. ¿Sí? ¿Ha oído bien? El hombre tiene 2 enemigos. El enemigo de afuera, el mundo, y el enemigo de dentro. La Biblia lo llama el pecado, un ser terriblemente perverso que vive dentro del hombre, le habla al hombre, engaña al hombre y a la mujer, y los impulsa y los convence desde dentro, con su voz, a tomar decisiones erradas. ¿No ha escuchado usted alguna vez una voz desde dentro que le decía, sigue adelante, ya cambiará, cuando tengas un hijo, cambiará, cuando estés casada, ya lo cambiarás, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No ha escuchado argumentos así dentro de usted? Bien, veamos ahora brevemente el primer enemigo del noviazgo bíblico, el enemigo de afuera, el mundo. El sistema de este mundo presiona a que el noviazgo debe seguir sus parámetros y lo hace por medio del bombardeo de la televisión y del cine. Por ejemplo, la gente se junta, la gente tiene cama sin estar casada, tienen hijos antes de casarse y luego se casan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se ve en la televisión en este orden, y eso es romper el orden bíblico. El mundo por medio de la televisión inunda la mente de la gente, haciendo que el noviazgo sea como un matrimonio sin casamiento, y la gente dice, ya me casaré cuando pueda, incluso teniendo ya varios hijos mayores. Así se ve en el modelo del mundo y en la gente floja, la gente vulgar, la gente animal, la gente falsa, en la gente simplona, en la gente no convertida, en la gente religiosa. Todos estos asumen este modelo del mundo que va contra el noviazgo bíblico y muchos de ellos se llaman cristianos. El mundo impone sus ideas y usted como un borrego sigue la corriente de este mundo y entonces el mundo se burla de usted. El mundo es el primer enemigo del verdadero noviazgo bíblico. Veamos ahora el segundo enemigo del noviazgo, el peor enemigo, el más depredador de todos los enemigos del hombre, el enemigo del noviazgo, el enemigo de la pareja, el enemigo del matrimonio, el enemigo de la familia, el enemigo de las relaciones. Ese enemigo lo lleva usted dentro, lo dice Pablo en todo el capítulo 7 de Romanos, un tema que varias veces hemos enseñado aquí en el canal. Ese enemigo se llama el pecado. El pecado, una doctrina que nadie enseña. El pecado en mayúscula y singular es un ser terrible, dice la Biblia, que mora dentro del hombre, que tiene poder sobre el hombre, que actúa en la mente del hombre, que engaña al hombre, que tiene cualidades personales y que impulsa al hombre desde dentro en su mente a hacer lo malo, lo errado, lo equivocado.
esa voz interna de ese ser interno que le hace hacer lo que usted no debe hacer, es el pecado que mora en usted, como dice claramente Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. Léalos. El pecado no es un espíritu, como dicen los necios pentecostales, ni es tampoco la naturaleza humana, como dicen los necios calvinistas. El pecado es un ser que vive dentro del hombre y engaña al hombre. El pecado no tiene nada que ver con los pecados. Se parece en el nombre, pero son dos cosas diferentes. Los pecados son acciones malas, pero el pecado en la Biblia y en singular es un ser malo que vive dentro de usted y le hace hacer pecados. Léalo en todo el capítulo 7 de Romanos. Ahí varias veces se habla del monstruo que usted lleva dentro y le engaña, por ejemplo, para meterse en un noviazgo errado. El pecado es un ser independiente de usted que vive dentro de usted y que está siempre al acecho y que, tomando ocasión de una circunstancia determinada en su vida, como en este caso el noviazgo, hará lo posible por engañar al hombre y a la mujer para que usted elija la pareja equivocada que no debe elegir. El pecado le habla desde dentro. Por eso usted ha escuchado muchas veces una voz que le hace hacer lo que usted sabe que no debe hacer. El pecado despierta su corazón. El pecado despierta las emociones, le bloquea la razón, le argumenta de forma errada y despierta la pasión en usted para destruirle. El pecado es terrible, dice Pablo. Es un ser personal que entró en el hombre con la caída del hombre y vive ahora dentro del hombre, trata al hombre como una marioneta y hace hacer al hombre todo lo malo que no debe hacer el hombre. En este caso que nos toca, le hace fijarse en una persona errada para el noviazgo. Todos los que me están escuchando, que han errado en su noviazgo, pueden confirmar que esto que decimos es verdad. Una voz dentro de usted le llevó a meterse en un noviazgo errado. Usted no hizo caso de la conciencia ni del razonamiento, pero sí hizo caso de la voz del pecado que desde dentro le decía: métete, sigue en esa relación, ya cambiará. Y mire dónde está ahora por no hacer caso de la razón y la conciencia y en cambio hacer caso del pecado que mora en usted. Entonces usted me preguntará con toda lógica: Pastor, entonces, ¿cómo puedo diferenciar la voz de la conciencia y la razón que me advierte de no meterme en una relación respecto de la voz del pecado que me anima a seguir en esa relación errada? ¿Cómo puedo diferenciarla? Bueno, es una buena pregunta y la respuesta es sencilla. Por ejemplo, en un noviazgo donde usted ve que él es violento, machista, inmoral, etcétera, etcétera, la razón y la conciencia le advertirán que no siga con esa persona mala. En cambio, el pecado le empujará a seguir con esa persona mala, así de sencillo. El pecado es la razón de por qué un hombre y una mujer se meten en noviazgos errados a pesar de ver la evidencia que hay que es mala. En conclusión, tenga cuidado con estos dos enemigos del noviazgo, pero sobre todo, cuidado con el enemigo que vive dentro de usted, el pecado. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Hablemos ahora del enamoramiento, ese tema tan precioso que ilumina el noviazgo y que también lo puede nublar y llevar a la oscuridad y al fracaso. El enamoramiento es hermoso, sí, pero también es traicionero si no se entiende, si no se tiene cuidado. El enamoramiento es real, es universal, es intenso, es precioso, pero también es peligroso. El enamoramiento es súbito, surge de repente, es temporal, es único, pero no es eterno, no es permanente. Solo aparece al inicio, cuando recién conoces a alguien nuevo. Por eso, el enamoramiento no existe en el matrimonio por mucho que alguno diga: Pastor, yo estoy enamorado de mi esposa como el primer día. Bueno, eso suena bonito, pero es ignorancia. Porque el enamoramiento es solo un tiempo inicial y temporal, luego desaparece.
En el matrimonio ya no hay enamoramiento, porque las características del enamoramiento ya no se dan en el matrimonio. En el matrimonio solo hay amor, que es otra cosa. El enamoramiento es como un volcán. Surge, explota, deslumbra y luego se apaga. Es una mezcla de emociones fuertes, atracción física intensa, pasión despertada, ilusión desbordada y razón bloqueada. En esta etapa, la otra persona parece perfecta, parece ideal, parece casi celestial y no se ven nunca los fallos de la otra persona. El corazón corre, la mente se nubla, la creatividad se dispara. Uno hace cosas increíbles por el otro en el enamoramiento. Uno muestra lo mejor ante el otro, mientras esconde lo peor de uno. El enamoramiento es bonito, sí, pero también es un terreno resbaladizo y usted tiene que tener mucho cuidado. Y aquí viene la frase clave de esta parte. El enamoramiento no es amor. Es la puerta, pero no es la casa. Es una base, pero no es la estructura. Es el enganche, pero no es la permanencia. Uno entra por el enamoramiento, pero se queda por el amoramiento, que es el amor verdadero, maduro y decidido. El enamoramiento nace solo. Usted no tiene que hacer nada. El amor hay que trabajarlo. El enamoramiento te arrastra. El amor te frena. El enamoramiento bloquea la razón. El amor necesita la razón. El enamoramiento se esfuma rápido. El amor permanece. Por eso hay que esperar a que el enamoramiento se desinfle, se enfríe, para ver si la relación es real o solo era un espejismo emocional y nada más. Dios diseñó el enamoramiento y es precioso. Es una etapa muy bonita, es una etapa romántica, valiente, ingeniosa, intensa, casi alocada, pero fue diseñada como un impulso inicial, nada más. El enamoramiento es el empujón para que el varón se acerque y se fije en la dama. El enamoramiento es el paso inicial motivador para conocer más a la otra persona, pero no es algo permanente. Es una herramienta preciosa como todo lo que Dios diseña. Cuando Adán vio en Génesis a Eva, dijo: ¡Wow! Esto sí que es como yo, ¡qué belleza! Bueno, eso es el enamoramiento. Sorpresa, impacto, atracción como pasó con Adán, etcétera, etcétera. Pero atención, el enamoramiento es solo el inicio, no el destino. Es una chispa, no el fuego que sostiene un hogar. Es un regalo emocional de Dios, pero necesita ser acompañado por la razón, la fe, la voluntad, el amor decisional, la conversión y el carácter maduro para convertirse luego en una relación sólida, permanente y verdadera. Ese es el orden. Quien no distingue entre enamoramiento y amor, se equivocará y fallará. Este es otro importantísimo tema que usted debe aprender. Quien lo entiende, caminará firme. Quien no lo entiende, fallará. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Un punto importantísimo para tener en cuenta en el noviazgo es el siguiente. Un punto muy importante. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45. De la abundancia del corazón habla la boca. O dicho en otras palabras, de una manera más directa, es: lo que una persona lleva dentro, sea luz o sea tinieblas, tarde o temprano se le escapará por la boca. No falla. No se puede ocultar lo que uno es y lo que se lleva dentro. Tarde o temprano sale. Por lo tanto, estimado novio o novia que me escuchas, aquí tienes un principio universal que puede salvarte la vida emocional y espiritual y el error para el resto de tu vida. Presta atención, mucha atención a lo que la otra persona habla. Y también lo que no habla, porque la boca es la ventana del corazón, dice Jesús. Y si usted ignora la ventana, terminará creyendo en la fachada y eso no es la verdad. Este principio psicológico y bíblico es tan importante que saltárselo es caminar directo hacia la trampa de la apariencia y la ruina personal. ¿Quiere usted saber quién es realmente la persona que tiene delante? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saber si es genuina, si es verdadera, si es auténtica, si es profunda, si es educada, si está interesada en usted y si es convertida?
¿Quiere saberlo? ¿Quiere conocer sus pensamientos, sus valores, su mundo interior, el lugar que tiene el Señor en su vida, la importancia que le da a usted, el conocimiento bíblico que tiene? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere ver el corazón sin necesidad de rayos X? Entonces, haga algo muy sencillo pero profundamente sabio. Escuche lo que dice la otra persona. Escuche cómo habla. Escuche qué tono usa cuando le habla. Escuche qué temas habla. Y también tenga en cuenta lo que no habla. Escuche cómo le habla a usted y cómo habla de los demás. Escuche cómo habla de sus padres. Escuche cuánto habla y de qué habla. Escuche también cuál es la centralidad de su conversación. Si es el dinero, el mundo, la juerga, el fútbol, etcétera, etcétera. Escuche su lenguaje, porque el lenguaje refleja humildad, respeto, madurez, dominio propio, lenguaje bíblico y cuánto habla del Señor y su justicia. O si en cambio esto nunca aparece en su boca, preste atención a lo que habla la otra persona, porque la boca revela lo que el corazón esconde. Y aquí viene una frase que quiero que se le quede bien grabada. La boca nunca miente por mucho tiempo. Tarde o temprano confiesa la verdad del corazón. Se lo repito. La boca nunca miente por mucho tiempo. Tarde o temprano confiesa la verdad del corazón. Le garantizo que si usted aplica este principio bíblico psicológico, usted no fallará en la elección de pareja. Si observa con cuidado durante el tiempo del noviazgo la otra persona cómo habla, usted podrá tener una radiografía clara, segura de lo que es la otra persona. Observe, escuche, anote, compare lo que dice un día y lo que dice al siguiente día y usted verá la realidad. Si usted, estimado varón, estimada dama, practica este principio bíblico con atención, conocerá el corazón del otro con una precisión que ni la ciencia puede igualar. Y eso le dará a usted la seguridad necesaria para discernir si esa persona es idónea para usted. Ahora, como complemento a lo que hemos dicho antes sobre escuchar la boca del otro, añádale ahora un segundo principio universal, bíblico, psicológico y complementario al anterior, tan infalible como el primero. Mire las obras de la otra persona, mire sus frutos, mire lo que hace. Jesús lo dijo claramente en este otro principio, en Mateo capítulo 7, versículos 16 y 20. Por sus frutos los conoceréis. Así que compare a su novio o a su novia con un árbol, como dice Jesús, haga ese ejercicio y observe sus frutos. ¿Son frutos esporádicos o son frutos constantes? ¿Son frutos grandes o son frutos pequeñitos? ¿Son frutos frescos o son secos? ¿Son frutos amargos o son dulces? ¿Son frutos que aparecen cada año, cada mes, cada semana o solo cuando le conviene? ¿Son frutos de carácter sólido, de fe madura, de responsabilidad, de dominio propio, de estudio, de servicio, de humildad? La ilustración del árbol es maravillosa porque es segura. Un árbol no puede fingir frutos que no tiene y una persona tampoco. Cuando usted combina lo que sale por la boca con lo que se ve en los frutos, usted obtendrá una imagen completa, clara, segura, infalible y verdadera de la persona que tiene delante. Así que a partir de hoy, observe todo en la otra persona. Si usted usa los principios universales de Génesis que mencionamos en el mensaje anterior de la semana pasada y le suma los principios universales de este mensaje, usted tendrá total seguridad en su elección de noviazgo. No necesita orar, necesita observar. Si usted observa y está atento, conocerá perfectamente a la otra persona por dentro y entonces ambos podrán entrar en el noviazgo y luego en el matrimonio sin la más mínima duda para disfrute de la pareja, testimonio ante los demás y gloria de Dios. Háganos caso, estimado oyente. Siga estos consejos. Se lo rogamos con amor pastoral. Tenga en cuenta estos principios bíblicos para un futuro noviazgo o filtre su noviazgo actual con ellos. Y si su relación no pasa todos los filtros que hemos enseñado en estos dos mensajes,
No siga adelante en el noviazgo, rómpalo hoy mismo, no avance, no se engañe, porque si no usted irá al abismo. Si usted ignora estos principios, lo pagará muy caro aquí y lo lamentará en la eternidad. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5. A raíz de lo que dijimos la semana pasada y mencionamos antes, sobre que no hay que orar a Dios para pedir una pareja, ni orar a Dios a ver si la pareja es la correcta, ni orar a Dios para tener sabiduría, a raíz de esto que hemos dicho, de que usted no debe orar a Dios para este tema, sino simplemente usar los filtros y los requisitos bíblicos, por esta frase nos han crucificado, nos han escrito varias personas casi enojadas del asombro de haber dicho que no hay que orar ni ayunar pidiendo a Dios sabiduría o pareja correcta. ¡No! Lo que hay que hacer es observar, analizar y filtrar por medio de los filtros y los principios bíblicos a la otra persona. Todo ese gran error es un invento de la religión. Deje de orar y póngase a observar. Y siga nuestro consejo bíblico pastoral. No ore, observe. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 6. El noviazgo no es un matrimonio. Muchos cristianos cometen un error fatal. Viven el noviazgo como si ya estuvieran casados. Se van a vivir juntos, hablan como esposos, actúan como esposos, se tratan como esposos, se tocan como esposos, se besan como esposos, se abrazan como esposos, se prometen entre ellos como esposos, se entregan en la cama como esposos, viven como esposos, se acuestan como esposos, se comportan como esposos, pero no son esposos porque el noviazgo o el rejuntamiento, el vivir en unión libre, sin casamiento oficial, no es un pacto, es pecado. El noviazgo no es un compromiso eterno. El noviazgo es una unión limitada, observadora y temporal, y es pecaminosa si se rompen los principios bíblicos. El noviazgo no es una fusión de vidas, es la observación de dos vidas. El noviazgo no es una entrega total, es una relación precavida. El noviazgo es un tiempo de examen, de análisis, de investigación. Por eso el noviazgo tiene límites, por eso el noviazgo exige prudencia, por eso el noviazgo requiere sabiduría. Por eso el noviazgo necesita distancia emocional saludable, distancia física. Sin abrazos, sin besos, sin pasión, sin cama, sin convivencia. Cuando dos novios se comportan como esposos, inevitablemente caerán en pecado, y Dios no bendice el pecado. Cuando están viviendo un nivel de intimidad que solo pertenece al matrimonio, eso es pecado, y Dios no lo va a bendecir. El noviazgo es un tiempo de evaluación de las tres áreas de la otra persona: espíritu, alma y cuerpo. No es un tiempo de fusión, es un tiempo de evaluación, es un tiempo de discernimiento, no de entrega total. Metas esto en la cabeza. Es un tiempo de observación, no de consumación. Si usted está viviendo en unión libre y no se ha casado, usted está en pecado. Debe separarse hoy mismo aunque haya hijos. Si usted convive un día más con su amante, con su querida, usted cosechará la condenación eterna. Sepárese de su novia, sepárese de su pareja. No viva en unión libre, en fornicación libre, en una vida libre. Viva sujeto a la palabra de Dios. Punto número 7. El noviazgo bíblico, como cualquier otra relación, exige transparencia, sinceridad y comunicación. Estimado oyente, es un punto muy importante y es lo que creemos y practicamos firmemente en el Ministerio Tinajas. Y así trabajan los miembros de este equipo, con la base de la transparencia y la comunicación sincera. Por eso es un equipo sólido, donde todos estamos enamorados de nuestro trabajo para usted. La transparencia y su hermana la comunicación es un pilar fundamental en la relación, en la pareja, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, como en cualquier relación. Si la transparencia en el noviazgo se consolida, el matrimonio sobre ello camina. La oscuridad
es el terreno favorito del pecado. Todo lo que se esconde se pudre, todo lo que se oculta contamina, todo lo que se guarda en secreto se convierte en un arma que destruye cuando sale a la luz. Por lo tanto, un valor fundamental es que el noviazgo bíblico exige transparencia, confianza, comunicación entre la pareja sin ocultar nada, dando confianza total al otro. Transparencia significa vivir sin doble vida, sin máscaras, sin engaños, sin manipulación, sin mentiras, sin secretos que luego destruyen. Transparencia significa ser honesto sobre tus luchas, ser concreto sobre el pasado, ser claro sobre tus límites, ser sincero sobre tus intenciones hacia el otro, ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Eso es transparencia. La transparencia protege a la pareja. Los secretos descubiertos por fuera destruirán a la pareja. Así que es mejor la transparencia sincera desde el primer momento. La transparencia, junto con su hermana la comunicación, fortalecen la relación. En la pareja brilla la verdad serena cuando el alma habla sin sombra ni pena, cuando cada gesto brota a la luz plena. Eso une los corazones en la misma escena. Ser transparente es abrir lo que el alma encierra, es mostrar la paz, la duda y también la guerra, es hacerlo sin miedo a que el otro vea lo que uno aferra, pues la sinceridad siempre fortalece y no destierra. La confianza crece cuando la palabra es sincera, cuando nada se oculta y la verdad prospera, cuando el corazón habla y la luz coopera, y así el amor se afirma en la claridad que impera. El amor florece cuando la verdad gobierna, cuando el alma se abre y nada se reserva, cuando la sinceridad limpia toda bruma y toda niebla, y así la confianza crece firme, pura, tierna y eterna. El Evangelio es la transparencia de Dios que toda sombra destierra, es la mayor verdad que Él nunca encierra, pues en el Calvario la justicia de Dios cae sobre la tierra, mostrando así una transparencia pura que nos quiebra y que invita a la pareja a imitar esa transparencia sincera. Y punto número 8 del mensaje de hoy. El noviazgo bíblico exige visión correcta del tema. El noviazgo no es un fin, estimado oyente, es un medio, es un camino, es un proceso, es una preparación. El noviazgo bíblico mira hacia el matrimonio, pero no es el matrimonio, como dijimos antes. Es el umbral de la casa, no es la casa. Es el taller, no la obra terminada. Es el terreno donde se siembra, no la cosecha final. Hoy muchos toman el noviazgo como algo ligero, fácil, sin compromiso, centrado solo en el placer, en la emoción, en la adrenalina del momento. Lo viven como entrenamiento, no como discernimiento. Lo viven como compañía temporal, no como preparación eterna. Un cristiano que entra en una relación sin esta visión está caminando hacia el precipicio y luego hacia el precipicio eterno. Un cristiano que no sabe hacia dónde va terminará donde no quiere estar. Y un cristiano sin esta visión que hemos dado en estos dos mensajes, estimado oyente, será arrastrado por sus emociones como una hoja por el viento. La visión bíblica del noviazgo que le hemos dado incluye preguntas profundas, preguntas que usted debe hacerse para definir su verdadero destino. Por ejemplo, usted debería preguntarse, ¿esta persona puede ser mi esposo o mi esposa verdadera? ¿Compartimos el mismo propósito, llamado y la misma dirección espiritual? ¿Hay paz en esta relación? ¿Podemos caminar juntos con santidad sin tropezarnos mutuamente? ¿Este noviazgo refleja el carácter de Cristo? ¿Esta relación glorifica a Dios o solo alimenta mis emociones y la pasión? ¿Esta relación edifica mi fe o la destruye? ¿Esta relación de noviazgo va hacia algún lugar o solamente da vueltas y vueltas? Y después de reconocer con honestidad esto, estimado oyente, viene la decisión madura. ¿Continuar o no continuar? He ahí la cuestión.
Sea valiente, estimado oyente, ante estos dos mensajes que le hemos regalado en este canal, porque quien elige mal en el noviazgo, sufrirá en el matrimonio y luego sufrirá en la eternidad. Pero quien elige con visión, con razonamiento y con propósito, construirá un hogar donde Cristo reinará y la paz permanecerá. Amén. Aleluya. En conclusión, el noviazgo no es para cualquiera, estimado oyente. Se lo repito, el noviazgo no es para cualquiera. Quien no esté dispuesto a vivir el noviazgo con esta radicalidad bíblica que le hemos enseñado, no está listo para el matrimonio y fracasará en la vida, y luego sus hijos seguirán su modelo. Por eso es tan importante dejar claros estos puntos del noviazgo. Si prevenimos noviazgos errados, evitaremos matrimonios fracasados y divorcios odiados. Ya lo dice el refrán, es mejor estar solo que mal acompañado. Y de forma parafraseada sería así, es mejor estar solo que mal relacionado y luego mal casado. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, llegados ya al final de esta primera parte, el noviazgo, no podemos terminar sin antes redirigir el tema del noviazgo al punto clave de siempre, el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Para que usted sea perdonado por haberse metido en un noviazgo equivocado, para que usted sea perdonado por haber fornicado como un animal en celo en el noviazgo, para que usted sea perdonado por vivir en unión libre, para que usted sea perdonado de haber ignorado la razón y la conciencia en su noviazgo y por haberse casado con quien no debía, para ser perdonado por haber arruinado su vida con un noviazgo errado, para que usted sea perdonado por haber desperdiciado sus energías, su juventud, su virginidad, su tiempo y su futuro en una relación equivocada y tóxica, contraria a la voluntad de Dios, para que usted sea perdonado por haber abortado en el noviazgo por egoísmo, para ser perdonado por no haber consultado la Biblia en su noviazgo, para que usted sea perdonado no solo de estos pecados, sino del resto de pecados cometidos desde su juventud hasta ahora. Para todo esto, usted debe obedecer dos requisitos universales que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primer requisito. Usted debe reconocer delante de Dios sus pecados pasados de forma concreta y debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Eso es el arrepentimiento. El segundo requisito. Usted debe reconocer ante Dios que merece la justicia y el castigo divino por sus pecados. A la vez, usted debe reconocer delante de Dios que el Señor Jesús recibió la justicia divina que usted merecía por sus pecados. Y por último, usted debe tomar para sí, por medio de la fe, esa justicia que le cayó al Señor Jesús. Cuando usted obedece de forma detallada y ordenada estos requisitos, usted será perdonado y será salvo. Este es el único método del perdón de los pecados. Ningún otro método de las iglesias es correcto. Ninguno le perdona los pecados ni le salva. El método universal fue dicho por el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Que conste en acta. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema de noviazgo, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Si necesita ayuda, tiene preguntas, quiere analizar su caso o simplemente quiere contactar con nosotros, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar el programa, le recordamos dos cosas. Primero, le animamos a colaborar este año con el Ministerio Tinajas. Segundo, le recordamos también que tenemos un libro titulado Noviazgo, Matrimonio y Divorcio en Amazon. Tiene usted abajo en la descripción del vídeo la forma de conseguirlo. Muchas gracias anticipadas.
Nada más por hoy, estimado oyente. Terminamos hoy con los puntos del noviazgo y comenzaremos para la próxima conferencia con el tema del matrimonio. Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.